¿Sabes del conflicto de Ruanda? No, explícame. Bueno, Para conocer más sobre este conflicto hay que devolvernos a 1959, que fue 3 años antes de que Ruanda obtuviera la independencia de Bélgica. La mayoría Hutu derrocó al rey Tutsi. Durante los años posteriores, miles de Tutsis fueron asesinados y cerca de 150.000 tuvieron que huir hacia países vecinos. Más adelante, en 1987, los descendientes de estos exiliados que se encontraban en Uganda crearon el Frente Patriótico Ruandés, que sus siglas son FPR, que en 1990 inició una guerra contra el gobierno dominado por los Hutus. Las tensiones étnicas, que recordando son originadas gran parte por el sistema jerárquico instaurado por el colonialismo belga en beneficio de la minoría Tutsi, se intensificaron aún más con la combinación del conflicto armado, de la crisis política y las dificultades económicas. Bueno, en 1994, en 100 días, alrededor de 800.000 personas en Ruanda murieron por extremistas del grupo étnico Hutu. La matanza fue un intento de exterminio de la población minoritaria Tutsi, teniendo en cuenta que ambos, Hutu y Tutsi, son grupos étnicos de Ruanda. Y se calcula que aproximadamente el 70% de los Tutsi murieron. Bueno, y cabe recalcar una cosa, y es que estas diferencias entre los Hutus y los Tutsi no vienen de siempre. No siempre han estado así divididos, sino que desde cuando los belgas estaban en tierras de Ruanda. Siendo así, ellos clasificaron a la población de acuerdo al grupo al que pertenecían, creando identificaciones que señalaban quién era Hutu y quién Tutsi. Siendo así, se creó desde ahí la división que señalaba que los Tutsis eran como una etnia dominante y superior que tenía mejores empleos. Y por otro lado, la mayoría Hutu era un grupo subordinado y sometido. Siendo así, el 6 de abril de 1994 fue derribado sobre la capital de Ruanda el avión en el que viajaba el presidente ruandés y un burundés llamado Cyprien Ntaryamira. Un suceso que dejaría paso a matanzas étnicas en una escala sin precedentes, la cual ya mencioné. Entonces, el 7 de abril, los radicales hutus toman el poder y el nuevo gobierno proporciona instrucción, reparte armas, incluidos machetes, a sus seguidores del Movimiento Nacional Republicano para la Democracia y Desarrollo y de su organización extremista juvenil, los Interamawe, que significa los que atacan juntos, y también a su aliada la Coalición para la Defensa de la República y sus Juventudes. Entonces se dice que este genocidio fue planificado, ya que el gobierno provisional Hutu permitió la matanza e instrumentalizó el odio hacia los Tutsi, haciendo que todos quieran exterminar a este otro grupo étnico y mantener el poder de los Hutu. Y pues las máximas autoridades no solo toleraron esas matanzas sistémicas hacia los Tutsis, sino también los ataques a Hutus que se opusieron a esto. Y así hasta julio de 1994, cuando el Frente Patriótico Ruandés, liderado por el actual presidente Paul Kagame, logró derrotar al ejército de las milicias Hutus, instaurando un gobierno de unidad nacional bajo su mando. Desde entonces, el FPR se ha mantenido en el poder. Kagame ya lleva 24 años como jefe de Estado. Bueno, ahora sigamos con las intervenciones de la ONU en este conflicto. En primer lugar está la UNAMIR, que es la United Nations Assistance Mission for Rwanda. Esta fue una misión de mantenimiento de paz desplegada en Ruanda en octubre de 1993, justo antes del genocidio, bajo el mandato del general canadiense Romeo Dallaire. En la ONU,
la página oficial dijeron que el mandato original era supervisar los acuerdos de Arusha, o sea, entre el gobierno dominado por los Hutu y el Frente Patriótico Ruandés, dominado por los Tutsi. La misión tenía personal y recursos demasiado limitados, lo que dificultó su capacidad de actuar cuando empezó la masacre en abril de 1994. Se reconoce que UNAMIR no pudo prevenir obviamente este genocidio, aunque logró proteger a miles de civiles en zonas seguras, como el Hotel des Mille Collines. Es un ejemplo claro de cómo un mandato demasiado restringido y falta de apoyo político desde el Consejo de Seguridad dejó a los cascos azules impotentes. Bueno, además de esto, en segundo lugar, está un informe independiente de la ONU en 1999, hablando sobre qué hizo la ONU en 1994 durante el genocidio. En este documento fue muy crítico y además elaborado tras fuertes presiones internacionales, en donde la ONU reconoció ciertos fallos que tuvo en este conflicto, entre esos fallar completamente en proteger a la población civil y reaccionar con rapidez. Además de esto, el Consejo de Seguridad, en lugar de reforzar UNAMIR cuando empezó toda la violencia, decidió reducir la misión de 2.500 efectivos a solo 270 en abril de 1994, justo en el peor momento de todo esto. Y además identifica falta de voluntad política de los Estados miembros y fallos de comunicación interna. Bueno, y ya por último, existen testimonios y videos de Romeo Dallaire. Básicamente es la perspectiva de primera mano del comandante de UNAMIR, muy usada en cursos académicos y documentales, como por ejemplo el Shake Hands with the Devil y entrevistas en fundaciones y algunas universidades. ¿Qué dicen estas intervenciones? Básicamente, Dallaire relata cómo pidió tropas y autorizaciones para intervenir contra los grupos armados Hutu que estaban organizando esta masacre, las cuales fueron completamente ignoradas y claramente rechazadas. Explica que, pese a su impotencia, UNAMIR salvó a decenas de miles de personas al mantener posiciones claves y negociar con líderes locales. Además de esto, denuncia la indiferencia de la comunidad internacional, en especial de países poderosos que no consideraban a Ruanda con un interés estratégico. Y ahora vamos a analizar lo que pasó a través del pensamiento de tres autores diferentes. En primero está Joseph Nye y Robert Keohane. Estos dos autores analizaban cómo los estados y los actores internacionales no solo usaban la fuerza militar, sino a su vez la dependencia económica, política y social. O sea, creando a modo de una interdependencia entre el poder blando y el poder duro. En Ruanda se ve la debilidad de la interdependencia internacional. La ONU y grandes potencias no actuaron con contundencia porque Ruanda no era estratégicamente importante o relevante en términos de recursos o incluso de geopolítica. El poder duro, o sea, la intervención militar, se usó de forma mínima y además tardía. Y el poder blando, o sea, la diplomacia y la presión política, fue insuficiente para frenar este genocidio. Entonces, el caso muestra los límites del poder blando y la falta de incentivos de interdependencia para detener esta violencia. También vamos a hablar de Susan Strange, sobre el poder estructural. Susan defiende el poder estructural como la capacidad de determinar las reglas del juego internacional, o sea, quien decide la economía, la seguridad, el conocimiento, las finanzas, es quien tiene más poder. En Ruanda, el genocidio evidenció que África estaba completamente fuera de las prioridades estructurales de las potencias. Entonces, la economía global y la seguridad internacional estaban cerradas en otras regiones, como la Guerra Fría, recién terminada en ese momento, y conflictos en los Balcanes. Y así, simplemente se ignoró a Ruanda. Entonces, la estructura internacional permitió que el genocidio ocurriera sin una respuesta rápida y efectiva. Asimismo, la asimetría del poder estructural dejó a Ruanda sin protección ni peso en la agenda global. Bueno,
En común, los tres autores permiten entender que el genocidio en Ruanda no fue solamente un conflicto interno étnico, sino también un fracaso completo en el orden internacional. Nye y Robert nos muestran cómo la interdependencia desigual hizo que el genocidio no afectara intereses de grandes potencias, reduciendo la acción internacional. Y además de esto, Strange explica por qué el poder estructural mundial marginó a Ruanda. Entonces, mostrando que algunos estados son casi invisibles en el sistema global. Una buena conclusión de esto podría ser que el pensamiento de estos autores converge en señal con el sistema internacional, es asimétrico y selectivo. Entonces, lo que no representa un interés estratégico para los centros de poder queda desatendido, como ocurrió claramente en este ejemplo de Ruanda en 1994. Todo esto me recuerda a la película Hotel Ruanda, que retrata muy bien todo lo que he mencionado hasta ahora. Esta película trata sobre el gerente del Hotel Hutu que arriesga su vida para proteger a más de 1.200 refugiados tutsis y hutus del exterminio masivo llevado a cabo por extremistas hutus, y que a pesar de la indiferencia de la comunidad internacional, este gerente usa su ingenio y sus contactos y recursos del hotel para poder mantener a salvo a todas las personas que estaban refugiadas allí. Esta película retrata muy bien todas las experiencias de los ciudadanos de Ruanda, Hutus y Tutsis, en cuanto a tratar de poder sobrevivir en este suceso, y evidencia muy bien cómo fue toda la violencia ocurrida en este país en ese momento. ¡Wow! No sabía todo esto. Ay, espero que hayas aprendido mucho hoy. Después nos veremos.